Esta semana se dio a conocer en los últimos días que los mexicanos se van a tener que conformar con un salario mínimo de 80 pesos para el próximo año. Mientras aquí los diputados estamos discutiendo el tema del bono navideño, mientras se aprobó un aguinaldo para los consejeros del INE de $500,000 de pesos por consejero, mientras tenemos a un poder judicial que está nadando en recursos para ministros, para magistrados, le queremos decir a los mexicanos que el incremento del 9% es un paso en la dirección correcta. Nosotros creemos que debe de haber un tope mucho más firme al tema de los salarios establecido desde la Constitución, que no hay ningún argumento para que un funcionario o para que un servidor público de origen político gane más de 100,000 pesos al mes y para que un funcionario de características técnicas gane 150,000 pesos al mes. El argumento de quienes defienden los altos salarios es que desincentiva o que combate la corrupción, que un funcionario, que un político bien pagado va a tener incentivos, estímulos para no robar, para no ser un corrupto. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ante la realidad es si eso funciona. Los gobernadores ganan bien. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los gobernadores ganan alrededor de 100,000 pesos mensuales. Y Javier Duarte se robó, según los cálculos más conservadores de Veracruz, 12,000 millones de pesos. Miguel Alonso es la primera plana del Reforma de hoy, a través de también un conjunto de empresas fantasmas, de una estrategia de lavado de dinero, se robó 3,000 millones de pesos de las y de los zacatecanos. ¿Cuántas veces su salario se robaron estos funcionarios? En el caso de Javier Duarte, 120,000 veces. En el caso de Miguel Alonso, 30,000 veces. Eso nos da una cuenta de 10,000 años de salario o de 2,500 años de salario en el caso de Miguel Alonso. ¿Les tuvimos que haber pagado 2,500 veces más para que no robaran? Es un absurdo. Roban porque hay impunidad. Los gobernadores, que es esta la peor generación de gobernadores de la historia, roba porque no tiene consecuencias y además porque la voracidad no tiene límite, se trastorna el sentido humano. Nosotros mismos no tendríamos ningún argumento lógico para justificar nuestras percepciones. Da vergüenza cuando se habla de ejercicios de política comparada que países más desarrollados que el nuestro tengan una mejor regulación para los salarios, para los sueldos, para las prestaciones de los altos funcionarios y de los representantes populares. Da vergüenza y debería de darnos que los diputados mexicanos ganemos más que los de España, que los del Reino Unido o que los del Europarlamento incluso. Y lo que tenemos que hacer es generar una limitación constitucional para el tema. Al mismo tiempo que volteemos al otro asunto, también da vergüenza que México tenga el segundo salario mínimo más bajo del continente. Que estos 80 pesos nosotros estamos planteando en esta iniciativa se haga una propuesta multianual para que en un sexenio el salario mínimo al que cualquier mexicano pueda aspirar sea de al menos 200 pesos. Paulatino, gradual el aumento, que cuide el tema inflacionario, pero es increíble que sigamos en la cápsula política más papistas que el Papa. Es increíble que la Coparmex sea más progresista que esta Cámara de Diputados, que la Confederación Patronal de la República Mexicana diga: nosotros sí estamos dispuestos a pagar un salario mínimo 23% por encima de lo que hoy fija la ley, y que nosotros seamos incapaces, cuidando el interés no sé de quién, de voltear a tomar medidas. Hagamos un ejercicio de política comparada y debatamos con seriedad. Cuando uno plantea este tipo de cosas, se habla de populismo. Pero cuando se trató de rescatar a la banca, cuando se ha tratado de rescatar intereses particulares y de utilizar el dinero de los mexicanos para unos cuantos, no se ha fijado nunca el mismo adjetivo. Nosotros creemos que el tema de los salarios es un tema
que ya no aguanta más el pueblo de México y que tiene que discutir esta Cámara de Diputados. Gracias, presidente.